Naruto el vagabundo de los sellos 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Historia paralela. Kakashi. Kakashi observó a Naruto luchar contra Sakura y Sasuke al mismo tiempo. Tenía que admitirlo. Estaba asombrado por su desarrollo. No le sorprendió en absoluto. Naruto le había explicado que había estado entrenando con Anko, Sai, Shin y Jiraiya desde los 6 años. Llevaba mucho tiempo entrenando a un alto nivel. Estaba sorprendido por su desarrollo mental. Recordó la primera vez que reunió al equipo 7. 2 horas tarde. Ese era su objetivo. Bueno, dependía de si el último libro de Jiraiya-sama le llamaba la atención o no. Kakashi había estado leyendo mucho estos últimos días. Desde que Toki trajo sus libros a Konoha, Kakashi tenía una avalancha de material de lectura. Aún así, Toki había empezado a publicar menos libros al año. Normalmente, el maestro de las focas de pelo blanco publicaba 3 novelas cortas al año, todas sobre un mundo interesante que él había creado. Pero Toki lo había reducido a una novela mediana al año. A Kakashi no le importaba, pero eso significaba que solo podía leer el libro en casa. No era práctico llevar un libro grande consigo. Esperen, estudiantes. Bien. Estaba holgazaneando junto al árbol cerca de la academia. Se preguntaba cómo serían. Sasuke era el segundo prodigio del clan Uchiha. A diferencia de su hermano, era brillante y tenía un carácter alegre. No era tan prodigioso como su hermano, pero su habilidad era sin duda superior al estándar de la academia. Los informes decían que prefería el combate basado en el ninjutsu. Sakura, por otro lado, se centraba más en las armas. Su taijutsu era mediocre, pero su genjutsu e inteligencia eran de los más altos de la clase. Según los informes, tenía una pequeña rivalidad amistosa con el heredero Yamanaka, pero nada destacable. El informe de Naruto, sin embargo, no le decía nada. Normal. Eso decía. Sin logros destacables. Sin amistades destacables. Sin habilidades destacables. Simplemente normal. Casi pensó que el fallo había sido borrado, pero el Hokage le aseguró que provenía del historial de la academia. Y eso era preocupante y emocionante a la vez. Sabía que Naruto era fuerte. Solo por el simple hecho de haberlo visto pelear contra Jiraiya. Claro, Jiraiya se había contenido bastante, pero luchar a ese nivel, a esa edad, examinó atentamente los informes. Iruka los había enumerado todos. Llegó temprano, así que mejor lo visito. Kakashi saltó de su lugar en el árbol y entró tranquilamente en la academia. Caminó en silencio por los pasillos, con cuidado de no crujir las tablas del suelo. Estaban diseñadas para crujir ruidosamente al pisarlas. Los escalones enseñaban a los estudiantes de la academia a disimular sus pasos. Kakashi bajó a las oficinas de la academia y llamó 2 veces. Asomó la cabeza y encontró a Iruka revisando unos archivos. Kakashi-san. Dijo Iruka. Iruka lo esperaba. Así que su presentimiento era cierto. Iruka ocultaba deliberadamente la actuación de Naruto. Kakashi asintió y se dirigió al escritorio del instructor. Iruka ni siquiera se molestó en fingir. En cambio, metió la mano en su cajón y sacó un grueso expediente. Se lo ofreció a Kakashi con una sonrisa. Su historial completo. Llevo un tiempo siguiéndolo. Me pidió que lo mantuviera oculto. Kakashi asintió lentamente, abriendo el archivo de 1 pulgada de grosor. Era bastante grande para un shinobi que ni siquiera era genin. Te lo devuelvo luego, dijo Kakashi. Iruka asintió. Kakashi se tomó su tiempo y se apoderó de un aula libre. Revisó los archivos rápidamente. Taijutsu nivel Chunin. Ninjutsu de nivel Chunin. Genjutsu de nivel Genin. Inteligencia y estrategia de nivel Chunin. Habilidades destacadas. Sellado. Evaluación de Toki Nakamaru. Naruto es capaz de crear sellos complejos que se pueden usar en el campo. Puede mantener los sellos sin problemas. Ha demostrado aptitud para el análisis y la creatividad. Se ubica en el percentil 95 en conocimiento de sellos, dentro de las fuerzas Shinobi. Cualquier pregunta relacionada con sellos debe dirigirse a Toki Nakamaru. Kakashi parpadeó. Esto era, Kakashi miró el reloj. Ay, llevaba 3 horas de retraso. Rápidamente, sacó un sello de almacenamiento y guardó los archivos para su posterior lectura. Tenía que hablar con Iruka y el Hokage sobre este suceso. Kakashi subió rápidamente las escaleras hacia donde su equipo debería estar esperando. Yo. Dijo a modo de saludo.
Kakashi parpadeó 2 veces y lo miró fijamente. En el lugar de sus alumnos había un gran cartel. Fui al tercer campo de entrenamiento para entrenar. Kakashi se estremeció. ¿Los había probado? Sí. Al principio, Naruto se empecinó en ocultar sus habilidades, lo que le llevó a desarrollar malos hábitos. Pero después de romperlos, sus instintos se descontrolaron. Se manifestó en momentos como este, cuando luchó contra Sakura y Sasuke al mismo tiempo. Alineaba a Sakura y Sasuke en posiciones desfavorables. Usaba clones de sombra en pequeños lapsos de tiempo y de formas sorprendentes. Pero, sobre todo, bajó su nivel de habilidad. Se controlaba activamente, midiendo a sus oponentes. Peleaba por encima de sus niveles de poder, pero solo ligeramente. Kakashi sabía que su nivel de habilidad oscilaba entre Chunin alto e incluso Jounin bajo, considerando sus habilidades de sellado. Y Kakashi sabía que lo necesitaba. Naruto había creado repentinamente nuevos sellos. Sellos que Kakashi jamás creyó posibles. A menudo veía a Naruto trabajar en sellos mientras viajaban en misiones o en sus ratos libres. Kakashi le preguntaba qué estaba haciendo y Naruto no paraba de hablar de lo que hacía. A veces, Kakashi se perdía en la jerga tecnológica, pero por lo que entendía, Naruto estaba en la cima de la teoría de sellos. Kakashi sabía lo suficiente para salir adelante. De hecho, sabía más que la mayoría de los shinobi en vida. Pero Naruto ya lo había superado en ese aspecto. El nuevo sello de Naruto era el sueño de un ninja. Un atajo forzado para un jutsu. Kakashi podía hacer Kage Bunshin sin sellos. Pero eso era solo porque llevaba años practicando. Los jutsus sin manos eran innumerables. Y quienes podían usarlos eran aún menos. Naruto había tomado una de las artes prohibidas y la había logrado. Naruto le había explicado que Toki lo había ayudado. Pero Toki le había dejado a Naruto la tarea de completarla y terminarla. Kakashi dudaba en dejar que Naruto la terminara sin la supervisión adecuada. Pero Toki era el maestro de sellos residente. Si creía que Naruto tenía los conocimientos suficientes para completar este nuevo y radical sello por sí solo, entonces Naruto podría. Kakashi se detuvo al sentir una presencia familiar acercándose. Se giró y olió sangre. Su chakra se agudizó por un instante. Estaba listo para interponerse entre el objetivo que se acercaba y sus estudiantes. Aunque el chakra le resultara familiar, ¿sangre? ¿En medio de Konoha? Kakashi esperó hasta ver a Itachi acercarse. Parecía completamente normal por fuera, pero Kakashi notó que estaba un poco cansado. Su paso era un poco más pesado de lo normal y sus niveles de chakra eran mucho más bajos de lo normal. Itachi asintió hacia Kakashi. Senpai. Itachi dijo Kakashi con cautela. ¿Qué tal el día? Itachi se encogió de hombros. Un día difícil. Un asunto con Toki. Kakashi asintió. La otra vida de Toki Nakamaru. Se rumoreaba en pequeños círculos. Muy poca gente sabía de Toki. Menos aún conocía su estatus y sus habilidades. Algunos Anbu lo conocían. Algunos jefes de clan lo conocían. El gremio de comerciantes, sin duda, lo conocía. Pero, aparte de eso, Toki Nakamaru bien podría ser un fantasma. Puede que los shinobi hayan oído hablar de él porque se encargó de los Jinchuriki o porque trajo a Tsunade a Konoha, pero todo eran rumores. Incluso había oído un rumor ridículo de que Toki y Jiraiya eran la misma persona. ¿Y este asunto? Susurró Kakashi. ¿Sangre? Un poco, dijo Itachi. Toki quería que le informara a Naruto sobre una pequeña lesión. Kakashi asintió lentamente. Equipo, vengan aquí. El equipo 7 dejó de entrenar y corrió hacia su sensei. Sasuke sonreía y Naruto corría detrás de Sakura. Itachi se acercó y les dio la noticia. Respiración. Sentí aire. Aire entrando en mis pulmones. Me golpeó como un puñetazo de Tsunade. El aire entraba por mi nariz, por mis vías respiratorias y llegaba a mis pulmones. Estaba respirando. Yo estaba vivo. Abrí los ojos lentamente. Mis párpados pesaban como 1 tonelada cada uno, pero seguía intentando abrirlos. Sentía el cuerpo dolorido. Sentía como si alguien me hubiera apuñalado por todas partes con tenedores afilados. Me dolía muchísimo. Solo lo sentía cuando activaba mis sellos de emergencia. Las llagas que sentía probablemente se debían a que forzaba chakra a través de mi sistema y fuera de mi cuerpo para la invocación instantánea. Pero tenía que, Naomi me había hecho bien. Respiré hondo y abrí los ojos lentamente. Miré hacia el techo blanco. Las luces estaban apagadas y tenues. La luz del sol se filtraba por la ventana junto a mí. Podía sentir las focas alrededor de este lugar.
Sin embargo, mi cuerpo se sentía débil. Por fin despierto. Dijo una voz a mi izquierda. Giré la cabeza. Sentí como si empujara contra un resorte al intentar girar el cuello. Sonreí débilmente. Tsunade. Mi voz sonó apagada. Bajé la mirada lentamente. Ah, tenía puesta la máscara de oxígeno. Volví a mirar a Tsunade, esperando mi evaluación. Tsunade suspiró y se sentó en un taburete junto a la silla. La observé un momento. No estaba allí de forma natural. Alguien había estado allí. Eso significaba que había pasado el tiempo, pero ¿cómo? ¿Estás en mal estado?, dijo Tsunade en voz baja. Miré a Tsunade. Su rostro estaba sombrío y supe que estaba en serios problemas. Sentía un nudo en el estómago y escalofríos en la espalda. Cualquier noticia que me diera sería mejor que la alternativa. Pero, aún así, daba miedo. Intenté incorporarme, pero me temblaban los brazos al apoyarme en ellos. Tsunade suspiró. Extendió la mano hacia atrás y levantó un poco la cama para que pudiera sentarme. Cuando llegaste a mi oficina, del pequeño sello que me diste, sacó mi sello de emergencia y me lo mostró. Tenías una herida punzante y no respirabas. Parece bien, dije. Me dolía el pecho, caray. Me dolía todo el cuerpo. No era un dolor agudo, sino más bien un latido sordo. Enseguida supe que era veneno, dijo Tsunade. Así que seguí los procedimientos básicos. Logré que volvieras a respirar sin mucha dificultad. Sin embargo, las secuelas fueron un poco. Hizo una mueca grave. Respiró hondo y continuó. Estamos viendo daño nervioso. Daño nervioso. Eso fue, tragué saliva y cerré los ojos. Necesitaba concentrarme. Estaba vivo. Respiraba. Eso era lo que importaba. De acuerdo. Abrí los ojos y miré a Tsunade. ¿Cuáles son los detalles entonces? Solté el aliento que había estado conteniendo. Tsunade me agarró la muñeca y la levantó. Me dio un par de golpecitos. ¿Lo sientes? Asentí. Sí. Tsunade asintió lentamente. Intenta introducir chakra en las yemas de tus dedos. Empecé a empujar, lentamente. Mi chakra se sentía lento, lento. Pero, normalmente era así al despertar. Seguí empujando hacia adelante y sentí que el chakra se movía hacia mi mano. Espera, esto estaba tardando demasiado. ¿Qué? Me concentré en mi brazo. Seguí empujándolo hacia adelante. No tan fuerte, advirtió Tsunade. Demasiado, un destello me impactó. Fue como si me hubieran dado un mazazo en el brazo. Sentí la descarga eléctrica recorrerme el cuerpo y no pude respirar de nuevo. Intenté tragar, pero no pude. Respirar. Respirar. Ahogándome. Respirar. Respirar. Necesito aire. Una mano verde y brillante se posó sobre mi pecho y el aire entró en mis pulmones. Mierda. Tosí. Tsunade suspiró mientras se recostaba en la cama. Casi me caigo. Respiré hondo, tosiendo levemente. El dolor repentino y la repentina pérdida de aire fueron aterradores. Sentí que me habían arrastrado bajo el agua y que me estaban aplastando las extremidades. Basta. Deja de pensar en ello. Pensar en ello no servirá de nada. ¿Pero pasará eso cada vez que use chakra? Maldita sea. ¿Qué demonios era esto? Me volví hacia Tsunade. Había sacado un pequeño trapo húmedo y me secó la frente. Por alguna razón, sudaba. ¿Cada vez que uso chakra? Pregunté. Tsunade negó con la cabeza. No, pudiste usar chakra hasta cierto punto. Pero era lento. Muy lento. Lo que sea que ese veneno le haya hecho a tus nervios, también afectó tu red de chakra. Tendremos que hacer más pruebas para ver, no tengo tiempo para pruebas, dije. No, Naomi estaba del lado de Yagura. Mizu seguía siendo un problema. Necesitaba encontrar una solución. O todo lo que estaba haciendo, todo lo que había hecho, se perdería. Espera. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? ¿Cuánto tiempo? Tsunade suspiró. 2 días. Te mantuvimos en coma el primer día para trabajar en tus venas. Asentí. Bueno, no tanto. Tiempo suficiente. De acuerdo, dije. Necesito hablar con el Hokage. Tsunade arqueó una ceja. ¿En serio? Porque dudo que puedas levantarte de esa cama aunque quisieras. Negué con la cabeza. La miré a los ojos, suplicante. Mira, necesito a Tsunade. Es importante. Tsunade levantó las manos. No voy a discutir la importancia de lo que sea que estés haciendo. Pero, Tsunade se encogió de hombros. Dudo que la gente de afuera te deje salir del hospital, y mucho menos de la cama. Gente. Anda ya.
Me froté la cara. ¿A cuánto se lo contaste? Yo. Dijo Tsunade indignada. No se lo dije a nadie. Tu pequeño grupo empezó a causar estragos cuando no regresaste el primer día. Estaban revolucionando Konoha buscándote. Jiraiya finalmente me lo pidió y los trajo a todos aquí. Tsunade me fulminó con la mirada, como si yo fuera la fuente de toda su ira. Tuve que sacarlos a rastras de esta habitación, pataleando y gritando. Y estaban pataleando y gritando. Me reí, pero me detuve al sentir un fuerte dolor en el pecho. Bajé la mirada hacia mis manos. ¿Qué podía decir? Ahora estaba inválido, además de mi incapacidad para usar chakra. Genial. Bueno, dije. Los evitaré hasta que me reúna con el Hokage. De hecho, miré a Tsunade, ¿podrías traer a Jiraiya? Hablar con él me ahorraría tiempo. Tsunade se burló. Oh, no. No estás evitando esta conversación. Te mereces todos los gritos que vas a recibir. ¿Qué? Sentí que se me aceleraba el corazón y abrí los ojos de par en par. Espera. Tsunade se levantó y comenzó a marchar hacia la puerta. ¿Qué pasa con la confidencialidad médico-paciente? Grité. No aplica esto. Tsunade sonrió con malicia y abrió de golpe las puertas de mi habitación. Se hizo a un lado. Las compuertas se abrieron. Gritos y pisotones me recibieron. No lo toques. Gritó Tsunade. Sigue muy herido. Me dedicó una sonrisa maliciosa y no tuve fuerzas para fulminarla con la mirada. Observé mientras me rodeaban miradas furiosas, ceños fruncidos y preocupación. Naruto estaba sentado en el taburete vacío. Sus manos se aferraban con fuerza a la barandilla de mi cama. Tenía los nudillos blancos. Sai y Shin estaban de pie justo detrás de él. Podía notar una mezcla de preocupación e ira. Itachi y Shisui estaban a un lado. Eran los más difíciles de interpretar. Sus rostros no delataban nada, pero sus posturas eran cautelosas. Eran muy diferentes de su postura neutral habitual. Anko estaba de pie detrás de Shin y Sai. Tenía las manos sobre los hombros de Sai y Shin. Era evidente que estaba preocupada y confundida. Jiraiya estaba de pie a mi derecha. Estaba apoyado en la ventana, con los brazos cruzados. Estaba enojado. Su ceño fruncido lo dejaba claro. Finalmente, Yujito estaba apoyado en la pared justo frente a mí. La miré con atención. No estaba enojada. Definitivamente estaba preocupada. Pero estaba resignada. Lo noté por la forma en que cruzó los brazos y encorvó los hombros. Bueno, esto se sentía fatal. No sabía por dónde empezar. No sabía por dónde empezar. Creía que ellos tampoco lo sabían. Necesitaba hablar con Jiraiya en privado. Pero no creía que echar a todos fuera buena idea. Cerré los ojos y suspiré. Está bien, dije. Miré a Naruto. ¿Y entonces, chico? Pregunté. Si alguien podía romper el incómodo silencio, era él. Él sorbió levemente por la nariz. ¿Estás bien? Me encogí de hombros. Estoy vivo. ¿Pero estás bien? Interrumpió Anko. Su voz sonaba un poco aguda. Hice una pausa. No podía mentir, ni siquiera decir la verdad. Me encogí de hombros. Necesito hacer más pruebas para ver la situación completa. Asentí a Tsunade. Tsunade asintió. Se abstuvo de decir nada, bien. Anko asintió y luego guardó silencio. Y la habitación volvió a sumirse en un silencio incómodo. Genial. Eché un vistazo rápido a la habitación. Ni mis guardias ni Jiraiya harían la pregunta real. Esperarían la respuesta real. Y conocían mi requisito de separar la vida laboral de la personal. Respiré hondo. Me volví codicioso, dije. Con un pequeño proyecto mío. Hice un pequeño gesto para mí mismo. Me pillaron por sorpresa y pasó esto. Anko se mordió el labio y suspiró. ¿Era un shinobi? ¿Podemos? No. Negué con la cabeza. Me recosté. No te preocupes. No es nada. Era yo el idiota. Intenté sonreír. ¿Fue tu proyecto de sellado? Preguntó Anko. Me di cuenta. Intentaba inventar una historia. Intentaba entender por qué estaba en una cama de hospital, cuando nunca debería estarlo. ¿Oh, algo más? Negué con la cabeza. No te preocupes. Miré a Naruto y luego a Anko. No volveré a cometer ese error. El peligro no es mi fuerte. Pero te meterás de lleno en ello. Una voz tranquila me interrumpió. Me giré hacia la persona frente a mí. Yujito me miraba fijamente, con los hombros caídos y la postura encorvada. No pude decir nada. Tenía razón. Anko apretó los dientes. ¿Qué estás? Yujito la ignoró y continuó.
Toki. Hice una mueca. Estaba usando mi nombre. Te dije que esto pasaría. Se pasó una mano por el pelo. No sé qué pasó. No sé quién causó esto. Pero sé que solo te arriesgabas porque querías ayudar a alguien. Siempre. Yujito suspiró. Se agarró al borde de mi cama y se inclinó hacia adelante. Sé que no puedo impedir que lo intentes. Pero, por favor. Su voz era ronca. Por favor, solo cuídate. La habitación estaba fría. Sentía las extremidades pesadas. No podía apartar la mirada de ella. Se oyó un fuerte ruido y pisadas. Me giré a la izquierda y vi que Anko había salido disparada de la habitación. Ank, intenté gritar, pero se me hizo un nudo en la garganta. Tosí levemente. Shin se acercó y me dio una palmadita en la espalda. Lo agarré del hombro. Me giré de nuevo hacia Yujito, que observaba la ruta de escape de Anko. ¿Podrías? Pregunté. Yujito asintió. Se giró hacia mí y se acercó a la cama. Apoyó su frente en la mía. Me sujetó la nuca y yo la agarré. Sentía un calor inmenso. Toki, susurró Yujito. No te atrevas a dejarme, maldito idiota. Cerré los ojos. Ni lo soñaría. Se levantó y salió corriendo de la habitación, tras Anko. La vi irse y me recosté en la cama. Volví con el resto de mis amigos y. Mi familia. Realmente se habían convertido en mi familia. Nii-san, susurró Naruto. Extendió las manos para agarrar la manga de mi bata. Sé que no puedo evitarlo, lo rodeé con mis brazos y lo acerqué más. Hundió la cara en mi pecho y apoyé mi barbilla en su cabeza. Tenía el pelo muy esponjoso. Me reí entre dientes. Ayuda siendo tú mismo, dije. Siento que me hayas visto así. Me aparté y lo miré a los ojos. Ahora ve tras Anko y asegúrate de que esos dos no se maten, ¿de acuerdo? Naruto asintió rápidamente, secándose los ojos. De acuerdo, Nii-san. Naruto salió corriendo de la habitación. Respiré hondo y me recosté en la cama. Me giré hacia los dos Uchihas que estaban atrás. Puerta, les ordené. Shisui asintió y cerró la puerta silenciosamente. Tsunade se acercó y se quedó de pie junto a ella. Junté las manos sobre mi regazo. Era hora de trabajar. Naomi trabaja para Yagura. Ha sido suya durante mucho tiempo. Itachi asintió. Entendido. Iré a hablar con Mei, negué con la cabeza. Necesito hablar con Mei. Hay contingencias preparadas que deben activarse. Necesitamos reunirnos con Eiji inmediatamente, no irás a ninguna parte, Nii-san, dijo Shin. Sai asintió rápidamente. Apenas puedes moverte así. Muévete, es la palabra clave, recalqué. Mira. No tenemos tiempo para quedarnos sentados. Podemos hacerlo por ti, interrumpió Itachi. Se acercó a los pies de mi cama. Para eso me enseñaste, ¿verdad? Maldita sea. Asentí lentamente. Sí, pero todavía hay cosas que no te he enseñado, lo cual no podrás hacer, me interrumpió Itachi de nuevo. Si no te curas. Shin me empujó el hombro suavemente y no pude resistirme. Me empujaron hacia atrás sobre las almohadas. Era ridículo. ¿Por qué no podían ver? Necesitaba ayudar a Mei. Había demasiados factores involucrados. Si no veíamos pronto a Eiji, si no encontrábamos la manera de convencer a Yudai, todo estaría perdido. Mira. Iré a Mizu, dije. Itachi negó con la cabeza. No. Y hablo por todos aquí. No queremos que te vayas. Esto no está sujeto a votación, argumenté. Lo sabemos. Terminó Itachi. Observé con impotencia cómo todos empezaban a irse. Shin y Sai me dieron un abrazo rápido. Mejórate, Nii-san, susurró Sai antes de salir corriendo. Los vi irse, y ni siquiera pude correr tras ellos. Tsunade cerró la puerta y se acercó al taburete vacío. Me froté la cara y gemí. Me giré hacia mi último visitante. ¿Jiraiya? Supliqué. Mi cuidador simplemente se encogió de hombros. No quiero arriesgarme a la ira de tus patitos y novias. Ignoré el golpe y suspiré. La situación en Mizu ha cambiado. No podemos debilitar a Mei y Yagura a este ritmo. Así que el plan de Danzo está descartado. Creo que deberíamos apoyar plenamente a Mei para lograr igualdad de condiciones. No creo, Toki. Jiraiya me interrumpió. ¿Por qué me paraban hoy? No estás pensando con objetividad. Se me quedaron las palabras para discutir. Lo sé, dije. Lo sé, pero no puedo dejar de ayudarla. Jiraiya asintió. Entonces descansa. Mejórate y ve a ayudar. Itachi y tu grupo se encargarán de ello mientras descansas. Confía en ellos.
Sabía lo que me pedía. Sabía por qué lo hacía. Pero, confío en ellos, dije. Les confié mi vida. Pero los conozco. Los conocía profundamente. Sabía cómo trabajaban. Sabía lo que podían hacer. Y sabía que no eran suficientes. Jiraiya me miró fijamente. Sabía que no lo había convencido. Mejórate, Toki, dijo Jiraiya. Me dio una palmadita en el hombro y desapareció como un rayo. Tsunade movió el costado y sacó una bandeja. Vi un par de jeringas encima. ¿Me están poniendo inyecciones ahora? Ella asintió. Sí. Reforzadores inmunitarios. Antitoxinas básicas. Lo de siempre para que te recuperes más rápido. ¿Algo para el dolor? Pregunté. Me agarró la manga de la bata y la levantó. Me limpió el brazo con un hisopo y, con destreza, inyectó la jeringa. No, bromeó Tsunade. Simplemente no uses chakra demasiado rápido y estarás bien. Puedes usar todos tus sellos, pero un poco más lento. No sabremos todo el panorama sin pruebas. Parpadeé. No es tan malo como pensaba. Tsunade puso los ojos en blanco. Y experimentarás temblores, migrañas y otros síntomas propios de estar a punto de morir por veneno y una puñalada. ¿Podré volver a usar chakra? Aunque antes usé un método bastante complicado, aún podía usar chakra hasta cierto punto. Tsunade se encogió de hombros. Ya puedes. Es solo que extraer de tu núcleo es difícil. Desde lo más profundo, ¿eh? Suspiré, por supuesto. ¿Cuánto tardaré en recuperarme? Tsunade me miró fijamente un momento. Negó con la cabeza, murmurando algo en voz baja. 2 semanas. ¿Hay alguna manera de acelerarlo? Pregunté. No esperaba mucho, pero si acaso, no. Me miró fijamente. Deja que tu cuerpo se recupere. Son órdenes del médico. Dicho esto, se alejó, haciendo resonar sus tacones en el suelo. Cerró la puerta tras ella, dejándome solo en la habitación. Esperé un par de minutos, mirando al frente. ¿Era el fin? Probablemente era uno de los peores desenlaces posibles. Naomi traicionaría a Mei. El pequeño golpe de Eiji sería destruido incluso antes de empezar. Yudai jamás ayudaría a un bando perdedor. No arriesgaría la vida de su gente. Mei estaría sola contra Naomi y Yagura. Y yo estaría aquí sentado sin hacer nada. ¿Qué demonios podía hacer? Me quedé allí sentado durante horas. La medicina me daba sueño. Parpadeaba y ya habían pasado 2 horas. Un bostezo y alguien entró a traerme la comida. Cansado. Se filtraba por mis huesos y mi sangre. Durante el tiempo que estuve cerca de Mizu, no lo había sentido. Lo reprimí. Uy. Lo ignoré. Me obligué a seguir adelante, porque había algo que hacer y yo era el único que podía hacerlo. Confía en ellos. Confiaba en ellos. Itachi podría negociar un acuerdo con Eiji. Lo haría favorable para Mei. No había problema. Demonios, creo que podría ir contra Naomi y sus hombres fácilmente. Con la ayuda de los hombres de Eiji, podrían fácilmente organizar el golpe de estado y tomar el palacio del daimyo. Pero, eso era todo. Habría una pelea. Habría una batalla. Agotará a ambos bandos, a ambas fuerzas. Y Mei necesitaba esas fuerzas para siquiera enfrentarse a Yagura. Sin la ayuda de Yudai, Mei se enfrentaría a Yagura con su pequeño ejército, las fuerzas exhaustas del daimyo y mi guardia. Las probabilidades no eran buenas por mucho que intentara cambiar las cosas. Inicialmente, me acerqué a cada uno de mis objetivos con ofertas no violentas. Forzar la lealtad por la fuerza causaría demasiada adversidad e ira. Necesitaba una solución. Pero no pude encontrar ninguno. No pude encontrar uno por el cansancio. No pude encontrar uno por el veneno. Simplemente no pude, quería culpar a muchas cosas. Pero, en realidad, no había nada a lo que culpar, excepto a mí mismo. Miré afuera. La luna brillaba en el cielo. Mi cena estaba en la mesa a un lado. Sai había regresado y había dejado algunos pergaminos en blanco, un pincel y mi tintero. Dijo que era para que Itachi recibiera instrucciones especiales. Lo recogería mañana por la mañana. Iban a hablar con Mei e informarle de la traición de Naomi. Mi guardia estaba haciendo el trabajo por mí. Yo estaba sentado aquí sin hacer nada. Me maldije a mí mismo. Mis amigos, mi familia, la gente a la que les prometí, dejé escapar un largo suspiro. Frustrarme por esto no haría más que desperdiciar energía. Necesitaba pensar en una solución, no quejarme de mi situación. Si no podía convencer a Yudai, entonces habría una manera de lidiar con el palacio del daimyo limpiamente. Negué con la cabeza.
No, Itachi podía lidiar con eso. El principal problema era la falta de fuerzas. La falta de fuerzas estiraba las líneas delgadas. Hizo que fuera difícil mantener fortalezas y bastiones. Volví al punto de partida. No dejaba de pensar en círculos mientras el reloj pasaba. Intenté tomar el pincel para escribir, pero no tenía energía. Así que me pasé el tiempo pensando en lo que hacía Itachi. Intenté averiguar cómo hablar con Anko. Incluso pensé en cómo convencer al Hokage de que enviara apoyo a Mei. Me preguntaba qué estarían haciendo Aku y Zabuza. Me incorporé. Sentí una oleada de energía que me salía del pecho y me recorría las extremidades. Fue como si despertara. De repente, la somnolencia de la medicina, el agotamiento en las extremidades y la desesperanza que sentía fueron arrebatados por la idea que me asaltaba la cabeza. Necesitaba ir a ayuda y... Moví las piernas, sacándolas del borde de la cama. Casi me caigo, pero me agarré a la mesa. Empecé a quitarme los tubos, las agujas y los sellos. Me puse la máscara de oxígeno por la cabeza y exhalé. El aire sabía viciado, pero a la vez rico. Me puse de pie. Las herramientas que Sai me había dado estaban firmemente sujetas en mis brazos. Me temblaban las piernas al empezar a caminar. Pie izquierdo. Pie derecho. Poco a poco. Necesitaba ir a Iwakuni. Di un paso demasiado rápido y perdí el equilibrio. Y entonces caí. Mis rodillas golpearon el suelo y caí sobre mi antebrazo. Un dolor sordo se me metió en los huesos y contuve un gemido. Sentí como si me electrocutaran y me quemaran a la vez. Levántate, Toki. Levántate, maldita sea. Apreté los dientes y me empujé contra el suelo. Me temblaban las extremidades y me sentía inestable. Gruñí. Pero esto no me detendría. No podía. Tenía algo que hacer. Una promesa. Me dirigí lentamente a la puerta y esperé. Tras una pequeña comprobación con el sello de seguridad de mi espalda, nadie vigilaba esa zona del hospital. Me habían ubicado en una zona segura y aislada. Eso me vino bien. Abrí la puerta en silencio y miré a ambos lados, por si acaso. Si quería llegar a Iwakuni, tenía un par de cosas que resolver. Primero, necesitaba mi equipo. No podía aparecer con una bata de hospital y esperar que me tomaran en serio. Lo segundo que necesitaba era un aumento de chakra. Necesitaba poder invocarme a Iwakuni. Había colocado un sello de invocación en el puesto de comida de Iwakuni. Podía ir allí y contactar con Yudai. Caminé por el pasillo, mirando los letreros de las puertas. Almacenamiento. Allá vamos. Me acerqué con dificultad y probé la cerradura. Cerrada. Por supuesto. Tsunade había reformado la seguridad del hospital de arriba a abajo. En cualquier otro momento me habría sentido orgulloso de traerla aquí, pero ahora solo estaba molesto. Aún así, esto era solo una puerta, podía con una puerta. Abrí el pergamino y lo coloqué al pie de la puerta. Saqué el pincel y desenrosqué el tintero. Mojando el pincel con cuidado, comencé a escribir lo que necesitaría. Una explosión sería demasiado fuerte. Incluso una quemadura causaría algunos problemas. Lo que necesitaba era manipular el cerrojo con la menor cantidad de chakra posible. Terminado. Coloqué el sello contra el pomo de la puerta y puse mi mano contra el sello. Lentamente. Suavemente. Lentamente. Me concentré en empujar chakra hacia mi mano. A través de mi red de chakra. Pacientemente. Silenciosamente. No podía permitirme apresurarme. El chakra se movía como melaza y me exasperaba. Alguien podría caminar por este pasillo y ver a un tipo loco sosteniendo un pergamino en el pomo de una puerta. El chakra tocó el sello y esperé a que se llenara. El sello se activó silenciosamente. La tinta se encogió y se juntó, formando un pequeño círculo. Sonreí. Puse mi dedo índice en el lado derecho del círculo. Empecé a usar chakra. Apreté los dientes mientras el chakra parecía quemar mis venas. Era como si estuvieran en llamas, cada empujón era como clavar un clavo en mi mano. Simplemente lo moví en sentido contrario a las agujas del reloj y escuché el clic silencioso de la puerta al abrirse. El magnetismo ciertamente tenía sus usos. Respiré hondo y me puse de pie. Enrollé el pergamino y abrí el trastero. Encendí las luces y empecé a buscar entre las cajas. Jeringas. Medicamentos genéricos. Artículos de higiene. Pastillas. Ahí lo tienes. Sonreí al empezar a revisar los distintos frascos de pastillas. Antibióticos, no. Analgésicos, buenos, pero no. Me guardé ese para más tarde. Y. Pastillas de soldado. Abrí una y me tragué otra en seco.
Me golpeó como un camión. Sentí que el chakra inundaba mi cuerpo. Jadeé al sentir que mis tenketsus se inundaban de chakra. El chakra irrumpió en mi sistema como una etiqueta explosiva. Mi cuerpo no estaba acostumbrado a tener tanto chakra corriendo a través de él. En lugar de atraerlo a mi centro, corrió por mi cuerpo como un reguero de pólvora. Estaba básicamente saturado de chakra, que era lo que quería. Me concentré en el sello secundario en mi espalda. Fue una activación simple. Mi cuerpo fue jalado y girado y parpadeé 2 veces mientras el humo llenaba la habitación. El exceso de chakra produjo mucho humo. Sentí una ola de dolor recorriendo mi cuerpo como una cascada. Me concentré en el chakra a mi alrededor, adormeciendo el dolor. Podría ignorarlo por ahora, pero cuanto más lo usara, más difícil sería adormecer el dolor. Miré a mi alrededor y asentí. No había nadie en mi casa. Itachi y el resto de mi grupo estaban en casa de Mei. Sai me dijo que Sasuke se había llevado a Naruto a casa. No sabía dónde estaban Anko y Yujito, pero estarían bien. Me dirigí a mi habitación a trompicones y me vestí. Si moría en esta apuesta, al menos moriría con la ropa adecuada. Me revisé la túnica y me miré en el espejo. Estaba fatal. Tenía los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto y parecía que no había dormido en días. Aún así, había una posibilidad. Me concentré en el sello de invocación que llevaba en la espalda. Concentré mi chakra en la forma requerida. La forma que distinguía al sello que había puesto en el mostrador de comida. Me concentré en las banderas y activé el sello. Dejé Konoha. El mundo me aplastó de dolor. La agonía me arrancó la respiración y me estranguló. Caí de rodillas, aferrándome al vacío. Pánico. Eso fue lo peor. Mirando al suelo, incapaz de moverme, incapaz de respirar, viéndome morir. Igual que entonces. Oh, Cambi. Por favor. Respira. Necesito aire, por favor. Jadeé, y el aire finalmente me inundó los pulmones. Mis hombros temblaban mientras jadeaba una y otra vez. Mis brazos, que me sostenían, finalmente cedieron y me desplomé sobre el suelo de tierra. El sudor goteaba de mi frente al suelo. Mi aliento áspero levantó la tierra del suelo. Rodé sobre mi espalda mirando al cielo. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué estaba llegando tan lejos? ¿No podía simplemente haberle dicho a Itachi y dejar que se encargara de esto? Eso sonaba a buen plan. Recordé mi mano en su frente. Me incliné y le susurré. Le prometí. Cerré los ojos y respiré hondo. Metí la mano en el bolsillo, saqué los analgésicos y me metí 2 pastillas en la boca. Tragué saliva, esperé, miré las estrellas. Brillaban con fuerza esa noche. Recordé haberlas contemplado con Yujito. Era una de las cosas que hacíamos después de mis episodios. Simplemente sentarme afuera en el tejado, mirando las estrellas. Me reconfortaba. Porque, sin importar en qué vida estuviera, las estrellas seguían en el cielo nocturno. Me incorporé. Me limpié la cara con la manga y me puse de pie. Me di unas palmaditas, me sacudí la tierra y me senté en el puesto de comida. La siguiente parte fue un poco más sencilla. Solo necesitaba activar una llamada. Volví a introducir chakra en mi espalda, formando las formas necesarias. Esperé solo unos segundos. Oí 2 estallidos resonantes frente a mí y levanté la vista con una sonrisa. Aku, Zabuza, dije. Jefe, murmuró Zabuza. Me miró fijamente. No podía culparlo. Parecía medio muerto, y probablemente lo estaba. Sígueme, dije y comencé a caminar. ¿Por qué estamos aquí? Murmuró Zabuza mientras caminaba detrás de mí. Razones que explicaré más adelante, dije. Caminábamos por Iwakuni. Era casi medianoche y las calles estaban tranquilas. El puesto de comida al que me había invocado, Zabuza y Aku, estaba cerrado. Las calles estaban vacías y estábamos bastante lejos de la oficina de Yudai. Me había tranquilizado un poco. La píldora del soldado me estaba ayudando mucho, pero la invocación había agotado el chakra extra. Necesitábamos caminar por las calles. De hecho, me sorprendió que nadie nos hubiera sentido llegar, pero quizá no esperaban una visita así. Aku caminó a mi lado. Me dirigió un par de miradas preocupadas. Las ignoré por el momento. Blade dijo que estabas indispuesto, dijo. Tu guardia está en el campamento de Mei. Tú. Solo los necesito a ustedes 2 para esto, dije. No quería discutir ahora mismo. ¿Estás seguro? Zabuza se cruzó de brazos. Te ves fatal. Me encogí de hombros. Solo hablaremos. Y Yudai es neutral. Por ahora, argumentó Zabuza. Ya aprendimos sobre Naomi.
No es gran cosa que te veas fatal por algo que hizo. No importa, le resté importancia a su preocupación. Fue amable, pero innecesario. Terminemos con esto. Me detuve al llegar al almacén donde Yudai me había llevado. Se acercan dos, dijo Zabuza. Ellos son y comenzó Aku, pero se detuvo cuando dos sombras cayeron del techo del almacén. Aterrizaron frente a mí. ¿Qué haces aquí? Preguntó Suigetsu arrastrando las palabras. Mangetsu miró a su alrededor. No es tu guardia habitual. Asentía a ambos. Necesito hablar con Yudai. Es urgente. Debe ser, dijo Suigetsu. Si te colaste en el pueblo y lo hiciste de noche. Mangetsu se giró y golpeó la puerta del almacén. Se abrió con un crujido y vi a unos shinobi merodeando. Entré, sin preocuparme por ningún peligro. A diferencia del palacio del daimyo, no me sentí como si estuviera entrando en la guarida de un monstruo. El interior estaba bien iluminado. Las luces de la parte superior estaban encendidas y había menos shinobi que la última vez. Algunos jugaban a las cartas a un lado. Otros bebían y charlaban tranquilamente. Otros practicaban taijutsu a un lado, aunque se movían muy despacio. El ambiente era muy relajado. Toki-san. Levanté la vista y vi a Yudai bajando las escaleras de su oficina. Vestía su atuendo habitual, pero parecía confundido. ¿Qué haces aquí tan tarde? Preguntó. Su tono delataba su confusión, pero no su cautela. Parecía que no creía que estuviera aquí para causar problemas. Eso era bueno. Yudai-san. Asentí. Se me hizo un nudo en la garganta. Esperaba haber acertado. Pero, al mismo tiempo, esperaba estar equivocado, o al menos un poco equivocado. Aún así, necesitaba decírselo. Era la clave para que se uniera a Mei. Era una clave manchada de sangre. Una vez dijiste que tenías una hermana, ¿verdad? Yudai asintió. Se cruzó de brazos y suspiró. Sí. ¿Cuál fue tu Kekkei Genkai? Pregunté. Para crear hielo. Respondió rápidamente. Sentí que mis guardias se endurecían. Mi corazón se aceleró. Tuve que esforzarme para mantener la voz firme. ¿Podrías demostrármelo? Pregunté. Yudai me miró fijamente. ¿Con qué propósito? Los shinobi de la zona dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se acercaron. También estaban interesados en la conversación. Por favor. Hice una ligera reverencia. Por favor, que sea lo que creo que es. Yudai se encogió de hombros y juntó las manos, en un patrón muy familiar. Oía a Aku jadear detrás de mí. Sentí que Yudai expulsaba chakra y un pequeño espejo de cristal se formaba frente a él. Cerré los ojos y asentí. Celebré y lloré. Respiré hondo y dejé escapar un largo suspiro. Yudai-san, tengo malas noticias, dije. Tenía que ser prudente al hablar. ¿Qué? Yudai soltó su Kekkei Genkai. La sospecha empezaba a insinuarse en su voz. Lo miré a los ojos. Tu hermana está muerta. Asesinada por las políticas de Yagura. La habitación se volvió fría. El aire se calmó. El hombre que tenía delante creció. Su presencia era como un tsunami, elevándose justo frente a mí, listo para estrellarse contra mí en cualquier momento. Eso, su voz era como un viento penetrante, es una afirmación muy atrevida. Tenía los ojos entrecerrados y los puños apretados. Asentí lentamente. La chica detrás de mí, continué. ¿Y ella qué? Preguntó. ¿Es tu guardia? Negué con la cabeza. Es tu sobrina. Silencio. Aku. Tosí. El efecto de la medicina estaba desapareciendo. Sentí que me dolía el cuerpo. Tenía que darme prisa. Aku se acercó a mí. Sus cabezas formaron los mismos sellos que Yudai. Yudai volvió su atención hacia ella. Su rostro se transformó al formarse un espejo de hielo frente a ella. La ira desapareció de su rostro y el asombro lo cubrió. Sus hombros se hundieron y sus labios se separaron. ¿Te pareces a ella? Tanto a ella. Susurró. Acudió un paso al frente de nuevo, esta vez hacia Yudai. Yo soy, tragó saliva. Me llamo Aku. Yuki Aku. Susurró. Una pequeña lágrima rodó por su rostro. Madre murió por, Aku se abalanzó sobre él y abrazó la cintura de Yudai. Hundió la cara en su pecho. Sonreí. Bien. Se reconectaron. Una familia se había reunido. Eso estuvo bien. Al menos pude verlo. Vi que la oscuridad comenzaba a extenderse por el rabillo del ojo. Zabuza, murmuré. Zabuza caminaba a mi lado, con la mirada fija en el tío y la sobrina. Sí. Lleva ayuda, llamé y para negociar, mis piernas cedieron y la oscuridad cubrió mi visión.
Abrí los ojos lentamente. Una vez más, vi un techo blanco que me saludaba. Gemí. Más vale que esto no se vuelva recurrente. Oí un bufido a mi derecha. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. Estaba sentado en un pequeño sofá azul. Era bastante cómodo. Me cubría una gran manta azul. Estaba en una especie de sala de estar. A mi izquierda estaba toda mi guardia. Estaban de pie, listos, esperándome. Todos estaban muy rígidos. Ahora no importaba. Podrían gritarme después. A mi derecha estaban Mei y Yudai. Estaban sentados a la mesa. Parecía que llevaban un buen rato hablando, a juzgar por la tetera y las tazas vacías. Sentí una oleada de alivio. Había conectado Mei y Yudai. Serían aliados. Bien, eso significaba que todo había cambiado. Lo había logrado. Había transformado el panorama de Mizu con esto. Realmente podía ayudar a Mei. Podía lograrlo. Por fin te levantaste, dijo Yudai, reclinándose en su silla. ¿Qué puedo decir? Reí entre dientes, incorporándome lentamente. Mi cuerpo gimió en protesta. Sentí una mano firme que me agarraba del brazo y me ayudaba a levantarme. Asentí en agradecimiento a Aka y me volví hacia los dos líderes. Necesitaba dormir bien. Mei esbozó una sonrisa, mientras Yudai reía. Me acerqué con cuidado y me senté en un asiento vacío. Mei juntó las manos y extendió la mano hacia la tetera. La observé con atención. La tetera que le había dado. Vi cómo el agua entraba y se calentaba al instante. Yudai extendió la mano y echó nuevas hojas de té. Sonreí, cerré la tetera y esperé a que se destilara. Entonces dijo Yudai. No sabía que eras un maestro de focas. Todos tenemos secretos, dije. Simplemente no era importante en ese momento. Mei susurró. Nunca esperé que llegaras tan lejos. Le sonreí. Dije que creía en ti, ¿verdad? Mei le devolvió la sonrisa. Bueno, no tenías que ir tan lejos. Negué con la cabeza. Sí. Yudai tosió. De cualquier manera. Solo pediré voluntarios. Miró a Mei con atención. Como ya lo dijimos. Este es uno de mis términos principales. Mei asintió de nuevo. Acepto todas sus condiciones y estoy dispuesta a seguir adelante con esta colaboración. Le eché un vistazo rápido a Ink. Ink asintió y tocó un pergamino en su cadera derecha. Bien, había grabado su conversación. Tendría que releerla más tarde. Volví a mirar a Mei. ¿Qué hay de Naomi? Ya tenía una idea de cómo tratar con ella, pero quería darle una opción a Mei. El rostro de Mei se ensombreció. Nada me gustaría más que tener su cabeza en una pica. Suspiró. Pero creo que esto requiere un enfoque más sutil y con menos riesgos. ¿Cuál es? Preguntó Yudai. La asesinamos, dijo Mei con calma. Me recosté. De repente me sentí cansado y emocionado. Y yo que pensaba que podía tomarme un descanso. Estuve encadenado a una cama durante 2 días. En serio, sacaron cadenas, me las pusieron alrededor de las extremidades y tenían a alguien vigilándome en todo momento. El primer día de regreso fue una larga fila de reprimendas, gritos y decepción manifiesta, junto con ira. Tsunade me gritó por ser idiota y entrar en el almacén. Shizune me gritó por tomarme una píldora de soldado cuando estaba tomando otras drogas. Sai me gritó por invocarme a mí mismo a Iwakuni. Shin me gritó por traer solo a Aku y Zabuza a Iwakuni. Itachi me informó de las condiciones de Yuda y expresó su profunda decepción por mi imprudencia. Shisui secundó la insatisfacción de Itachi y me pidió que usara mi guardia en lugar de trabajar con ellos. Afortunadamente, ni Yujito, Anko ni Naruto fueron informados de mi aventura nocturna. Todo lo que sabían era que me habían encadenado a la cama por intentar escapar. Después del tercer día, finalmente me liberaron para informar al Hokage. Mei puede ganar, dije después de terminar mi infieme. Ahora tenía confianza. Sabía que era posible. Mei tenía la ventaja. Y teníamos el factor sorpresa. Las fichas de dominó habían sido colocadas con tanto esmero para provocar la caída de Yagura. Solo necesitaba el visto bueno. Jiraiya se quedó a un lado. Me guiñó un ojo y levantó el pulgar. Bien, él también pensó que mi plan era bueno. El Hokage tenía las manos entrelazadas. Una mirada pensativa cubría su rostro. Su pipa estaba a un lado, aún humeando por el tabaco encendido. Era una costumbre suya. Demostraba que realmente estaba considerando mi plan. ¿Te unirás al frente? Preguntó. Asentí. Era mi plan desde el principio. Podría brindar apoyo usando mis sellos.
Incluso tenía un caso de prueba para esta situación. Cuando luchamos contra Akatsuki, logré crear un contraataque a los explosivos muy rápidamente. Aplicar esto a mayor escala podría tener consecuencias devastadoras. Entonces, ¿te quedarás allí hasta que termine? Sí, dije. Tengo que superar esto. Había llegado hasta aquí. Ya no había razón para echarse atrás. Estás cruzando una línea que creará un muro detrás de ti. Algo brilló en sus ojos. Por un instante, vi a un hombre preocupado. Lo agradecí, pero tampoco lo necesitaba. Crucé esa línea hace mucho tiempo, Hiruzen. Se recostó y cogió su pipa. Escribiré los informes que permitan a Itachi y Shisui una licencia prolongada en una misión larga. Quedará en la lista negra solo para el Hokage. ¿Necesitas provisiones? Asentí, sacando un papel. Sí, he enumerado los materiales necesarios para esta. Me encogí de hombros. Guerra. Esa palabra se sintió extraña en mi lengua. Vuelve con vida, Toki-kun, dijo el Hokage mientras tomaba mi lista. Has sido bueno con Konoha. Sonreí. Ambos sabíamos a quién se refería. Con su permiso. Él asintió y Jiraiya se acercó y me agarró del hombro. Nos vimos una vez y ya estábamos en mi habitación. Me acomodé en el sofá. ¿Qué día tan largo? Los días se harán más largos, murmuró Jiraiya. Su tono era solemne. Toki, si quieres, puedo encargarme de esto. ¿Qué? Pregunté. Miré a Jiraiya. Esto nunca fue una opción. Jiraiya era una figura demasiado importante, demasiado conocido. Si aparecía de repente en Mizu, llamaría la atención y llamaría la atención a los kunai. Jiraiya se frotó la barbilla mientras se sentaba a mi lado. La guerra no es algo de lo que puedas escapar. Apoyó los codos en las piernas y se inclinó hacia adelante. Te cambia y te persigue. Yo, podría simplemente irme. Pero, ¿qué clase de idiota sería si hiciera eso? Negué con la cabeza. He llegado hasta aquí, Jiraiya. Quizás no estoy preparado. Quizás me marque mucho o algo así. Pero, me recosté, hundiéndome en el sofá. No quiero huir. Ya no. Todos esos viajes. Todas esas vagabundeos. En realidad, solo era yo huyendo de mis responsabilidades. Ya has hecho suficiente, Toki, dijo. Señaló los pergaminos que cubrían mi mesa. Has ido demasiado lejos, quizá demasiado lejos. Lo que tú saques de esto, lo que Konoha saque de esto, no merece la pena darlo todo. Lo miré fijamente. Todo. Había estado a punto de darlo todo. ¿Y para qué? Mi deseo de ayudar a Mei. ¿Ver a Mizu libre? No. Sabía por qué lo hacía. Estoy de acuerdo, dije. Lo que Sakato no será suficiente. Pero no lo hago por mí. Jiraiya cerró los ojos y asintió. De acuerdo. Jiraiya se levantó y metió la mano en su túnica. Me la pasó y no tuve que abrirla para saber su contenido. ¿Está terminado? Pregunté. Jiraiya negó con la cabeza. No. Necesita una forma adecuada de convertir su entrada en chakra utilizable. Jiraiya se frotó la barbilla. Es una idea loca. Pero, si funciona, asentí. Medidas anti-Jinchuriki. Sellé el pergamino en uno de mis muchos sellos de almacenamiento. Jiraiya me dio un abrazo en el hombro. Bueno, me voy a explorar, dijo Jiraiya. Me dedicó una pequeña sonrisa. Traeré un poco de sake de gras. Compartiremos un par de copas. Estoy deseando que llegue. Dije. Jiraiya desapareció de mi apartamento. Miré a mi alrededor. Empecé a guardar cosas en mi pergamino. Cosas que necesitaría en el campo. Cosas que necesitaría para planificar. Cosas que necesitaría para la guerra. Pero había gente con la que necesitaba hablar. Abrí la puerta sin hacer ruido. No estaba cerrada con llave. Solo había estado aquí un par de veces en los últimos años. El lugar estaba mucho más limpio de lo que recordaba. Los libros estaban apilados en estanterías. La ropa sucia estaba apilada en un cubo de basura. La comida para llevar se tiraba a la basura, como era debido. Aunque estaba a rebosar. Miré la pequeña mesa del comedor. Había 4 sillas alrededor. Vi los pequeños arañazos, manchas y desgarros en la mesita de madera. Cuando empecé a vivir aquí, solíamos reunirnos alrededor de la mesa para comer mucho. A veces éramos los 4, cuando Jiraiya decidía pasarse por allí. Pero, sobre todo, éramos 3, comiendo comida para llevar o cocinando yo. Era nostálgico. Toki. Una voz tranquila. Miré a mi derecha, hacia el dormitorio. Vi una chaqueta desaliñada sobre una camiseta blanca, pantalones de chándal y el pelo morado despeinado.
Sonreí. ¿Acabas de despertar? Anko apartó la mirada ligeramente, con la cara un poco roja. Era una de las pocas veces que la pillaba sin el pelo recogido. Fue refrescante verlo. Me acerqué a su sofá y me acomodé. No hizo falta preámbulos ni saludos incómodos. Conocía a Anko. Le di unas palmaditas al asiento de al lado y puse los pies sobre su mesita de centro. Ella puso los ojos en blanco y se dejó caer bruscamente a mi lado, también puse los pies en alto. La observé atentamente. No dormía bien, a juzgar por las ojeras. Las heridas que le había visto antes ya habían sanado. Su ropa estaba limpia, su rostro tenía color, así que se cuidaba. Pero tenía los hombros tensos y las manos cerca del estómago. Era una costumbre que notaba cuando algo la inquietaba. Ya fuera nerviosismo o impaciencia, se juntaba las manos cerca del estómago. Entonces, ¿qué haces aquí? Dijo Anko. Arqueé una ceja. ¿En serio? No puedo simplemente saludar a una amiga. Anko resopló. Antes, quizá. La sonrisa que se formaba en sus labios se congeló. Murió y se transformó en una mueca. Antes de todo esto. Se encogió de hombros. Me miró a los ojos. Ahora ya no lo sé. Estaba desequilibrada. Nunca hablaba de mis asuntos. No porque temiera por ellos, sino por mí misma. ¿Me verían diferente? ¿Entenderían mis razones, mis tácticas? Y las veces que había filtrado mi negocio, que había dejado caer mi fachada. Anko se dio cuenta. Y eso la hizo cuestionar la cara que no veía. Estaba confundida, y era culpa mía. He cambiado, sí, dije. ¿Cómo? Anko hizo una pausa. Es decir, ni siquiera sé cómo te lastimaste. Sé que era veneno, pero ¿quién? Anko se detuvo de nuevo. Negó con la cabeza. Es decir, ¿puedes decirme algo? Puedo decirte que me iré por unas semanas, posiblemente meses. Anko se enderezó en su asiento, con los ojos abiertos como platos. Necesitaba desactivar el botón de pánico. Sai, Shin, Itachi y Shisui me acompañarán en todo momento, dije. Me enderecé también. Su mirada era desenfrenada, y podía ver la energía nerviosa que bullía en sus extremidades. La agarré por los hombros, intentando calmarla, reducir su ansiedad. Probablemente ni siquiera me pierdan de vista. Intenté sonreír. ¿Por qué? Susurró Anko. ¿Qué? Parpadeé. Anko juntó sus manos con las mías. ¿Por qué? ¿Es porque el Hokage te lo pidió? ¿Te lo pidió Jiraiya? Podrías irte. Sé que quieres hacer cosas. Pero puedes ayudar estando aquí, sin involucrarte en. La rodeé con mis brazos y la atraje hacia mí. Apoyé mi barbilla en su cuello. Sentí que se ponía rígida. Me había hecho la pregunta más importante. No tengo parientes de sangre, dije. Anko también apoyó la barbilla en mi hombro. Rayos, no tengo muchos amigos. Me aparté y la miré a los ojos. Sentía la calidez de su rostro. Nuestras respiraciones se mezclaron. Pero, venir aquí. Conocerte. Divertirme con Jiraiya. Criar a Naruto, sonreí. A todos aquí. He llegado a quererlos, a amarlos. Me acerqué y pegué mi frente a la suya. Nuestras narices se rozaron. Por eso hago esto, susurré. Porque eres importante para mí. Está bien. El susurro se desvaneció en mis oídos. Me aparté del todo y suspiré. Anko se levantó de golpe y entró rápidamente en su habitación. La puerta se cerró silenciosamente tras ella y la vi marcharse. Hablaría con ella más tarde, a mi regreso. ¿Vas a volver temprano? Pregunté. Sí. Dijo Yujito, apoyándose en las puertas de Konoha. Observé la larga caravana. Era un regalo del gremio de comerciantes de Konoha. Ni siquiera participé en ella. Fugaku la había organizado con los Aruno. Me impresionó bastante lo bien que iba la embajada. Pensé que tendría que engrasar los engranajes para que todo funcionara, pero los Uchiha se adaptaron como lo hicieron con el Jutsu de fuego. Vi a muchos shinobi, muchos de ellos Uchiha, despidiendo a los ninjas de Kumo. Sonreían y les deseaban lo mejor con sinceridad. Supongo que encaja, dije. Hay tiempo para viajar. Me encogí de hombros. Se encontrarían en la frontera para intercambiar con nuevos ninjas de Kumo. Miré al otro lado de la caravana y vi a Samui y Atsui sentados en uno de los carros. Los saludé con la mano y me devolvieron el saludo con energía. Vi a Mitsu mirándonos desde el frente de la caravana, sonriendo. Bueno, me sonrió Yujito. Creo que ya casi es hora de irme, como si estuvieran en fila, la caravana empezó a reunirse y a formarse.
La gente empezaba a separarse y a despedirse. Allí estábamos, ambos, a las puertas de Konoha, preparándonos para partir. Aunque algo seguía rondando en mi mente. ¿Sabes? Dije. Me giré para mirar a Yujito. ¿Nunca me dijiste lo que descubriste? ¿Qué? Yujito parpadeó, confundido. ¿Averiguar qué? ¿Qué estabas haciendo en mi cama? Puse los ojos en blanco. Oh, susurró Yujito. Ah, eso. Estaba confundida antes. Rió entre dientes. Ahora es un secreto. ¿En serio? Sonreí. Anda ya, ¿no puedes al menos decírmelo? ¿O darme una pista? Yujito ladeó la cabeza y adoptó una pose de reflexión. Quizás pueda darte una pista. Me reí entre dientes. Bueno, más te vale que lo hagas, fa. Sentí una suave calidez contra mis labios. Por un instante, sentí unas manos conocidas rodeándome el cuello, un cuerpo conocido contra mi pecho, pero unos labios desconocidos sobre los míos. Sentí un destello de calor en el pecho y todo mi cuerpo dio un vuelco. Creo que estaba a punto de desmayarme de nuevo. Yujito se apartó, con los brazos aún alrededor de mi cuello. Tenía los ojos entrecerrados. Descubrí que mis brazos la rodeaban por la cintura automáticamente. Nos quedamos quietos, en silencio, mirándonos fijamente. Pero el corazón me daba un vuelco. Podía decir lo mismo de ella, porque su cara estaba tan roja como mis ojos. Ve bueno. Yujito movió las manos sobre mi pecho y empujó lentamente. Bueno, ahí está la pista. Dio un paso atrás con desgana, intentando soltarse, pero yo estaba decidido a no soltarla. Estoy bastante segura de que puedes averiguarlo, susurró. Yujito, susurré. Mi amigo de la infancia. Mi alma gemela. Genial, ahora estaba confundido. Vamos, tortolitos. Grita la caravana Kumo. Tenemos que irnos. Me sonrojé al ver que toda la caravana y la gente que estaba despidiendo a los shinobi de Kumo, habían estado observando sin vergüenza. Cállate. Gritó Yujito, y solo recibió abucheos, silbidos y risas. Ella se volvió hacia mí y ambas compartimos una sonrisa. Cuídate, Toki, dijo Yujito. Una sonrisa radiante iluminó su rostro y esta vez retrocedió por completo. La solté y asentí. Sí. Lo haré. Lo prometo esta vez. Bien. Yujito siguió retrocediendo, sin dejar de mirarme. Porque siempre cumples tus promesas. Nos vemos por ahí. La saludé con la mano. Yujito asintió y se dio la vuelta rápidamente. Corrió a la caravana y se sentó en uno de los carros. Sus compañeros se unieron a ella y todos hablaron a toda prisa, riéndose a su costa. Yujito solo pudo taparse los oídos con las manos y cubrirse las mejillas rojas. Tosí mientras me frotaba la barbilla. El ligero sabor a canela aún persistía en mis labios. La extrañaría. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentía un calor palpitante en el pecho. Tendría que resolver esto más tarde. Pero aún no sentía. Aún sentía una cadena que me ataba a Konoha. Aún tenía una persona más con la que hablar. Naruto. Llamé a mi hermano pequeño adoptivo. Había pergaminos esparcidos por su mesa. Me recordó a la mía. Era un rollo enrollar pergaminos que necesitabas consultar, así que era mejor dejarlos sobre el escritorio. Era un desastre, pero mucho más eficiente. Estaba escribiendo en unos pergaminos. Un vistazo rápido me indicó que eran variantes de sus nuevos sellos especiales. Parecía que intentaba que el campo de almacenamiento activara algo más, aunque no sabía qué. Naruto levantó la vista con una sonrisa. Nii-san. Le devolví la sonrisa. No pude evitarlo. Tomé asiento y me senté a su lado. Quería hablar contigo. El rostro de Naruto se puso serio y asintió. Te vas un rato. Anko debió decírselo. Asentí y me incliné hacia adelante. Sí. No puedo contarte mucho. La verdad es que no puedo contarte mucho. Me froté la cabeza. Pero quería explicarte un par de cosas. Bueno, una cosa en particular. Naruto asintió. Respiré hondo. A veces. Conseguir lo que quieres implica trabajo sucio. Implica hacer cosas de las que no estás orgulloso. Pero tienes que hacerlas. Porque alguien tiene que hacerlo. Naruto asintió nuevamente. Continué. Pero es importante recordar el porqué. La razón detrás de todo, dije. Miré a Naruto a los ojos. Pero eso no es suficiente. La razón no puede ser solo por ti. No puede ayudarte solo a ti, Naruto, sonreí. Piensas en los demás porque es parte de tu naturaleza. Te mantiene en el buen camino. Evita que caigas. Que te pierdas.
Extendí la mano y la tomé entre las mías. Me inspira, susurré. Le hice una promesa. Hace tanto tiempo, o al menos parecía que fue hace tanto tiempo. Le prometí proteger a todos. Y esto encajaba en esa categoría. Me motivó. Había una mirada de sorpresa en su rostro. Quiero que sepas, dije. Que todo lo que hice. Todo lo que estoy haciendo. Lo que voy a hacer. Lo hago por ti. Naruto avanzó y me rodeó la espalda con sus brazos. Le di unas palmaditas. Nii-san dijo. Sabes que estoy feliz ahora mismo, ¿verdad? No necesito muchas cosas. J.I. tragó saliva. Solo a mi familia. Lo sé, dije. Pero sabía que no bastaría con estar allí. Se avecinaban peligros. Aunque no los recordara con claridad, sabía que se avecinaban. Salí de la casa de Naruto una hora después. Lo ayudé a completar su sello. Su sello de almacenamiento se convertiría en un canal para su jutsu de viento. Jiraiya le había pasado un par de jutsus de viento de rango C que eran muy poderosos en el campo. La razón principal por la que no se usaban a menudo era el consumo de chakra. Así que Naruto usaba una versión modificada del sello de Tsunade para potenciarlos. Después, fui a mi apartamento y recogí mis pergaminos. Era una gran bandolera llena de pergaminos. Contenía suministros médicos, kunais, mallas para armaduras y otras cosas. Todo lo que necesitaba para mis planes. Hoy era el día del plan de Mei para asesinar a Naomi. Habían pasado 5 días desde que Naomi me envenenó. Me había recuperado un poco gracias a varias inyecciones y a la insistencia de Tsunade. Tendría que conformarme a partir de ahora. Caminé hacia el campo de entrenamiento vacío, donde me esperaban mis amigos. Los miré. Sonrieron, me saludaron y se prepararon. Se pusieron las máscaras. Era hora de irnos. Vi a familiares y amigos cambiar. Sai se convirtió en Ink. Shin se convirtió en Blade. Itachi se convirtió en Aka. Shisui se convirtió en Kuro. Me convertí en jefe. Horario. Pregunté. Antes de lo previsto, me informó Aka. ¿Están todos listos? Estamos listos, jefe, dijo Kuro. Me volví hacia Blade y Ink. Ambos asintieron. Moví una mano hacia Aka y los sellos en nosotros se activaron. Parpadeé 2 veces y nos encontrábamos en un gran salón. Lo habían vaciado hacía poco, a juzgar por las marcas en el suelo. Había varios guardias rodeando el edificio. Algunos eran de Yudai, a juzgar por el rasgo visible de los límites de linaje. Otros eran de las fuerzas de Eiji. Llevaban el símbolo del daimyo del agua estampado con orgullo en el brazo. Mei solo tenía 4 guardias. Los 2 que había visto antes, junto con Zabuza y Aku. Todos estaban sentados en una gran mesa en el centro. 4 sillas rodeaban la mesa. Eiji estaba sentado a mi izquierda. Yudai estaba sentado a mi derecha. Mei estaba sentada justo frente a mí. ¿Buen viaje? Preguntó Mei con una sonrisa. Su sonrisa era depredadora. Asentí y le entregué mis pergaminos a Aka. Eiji tamborileó con los dedos sobre la mesa. Estábamos discutiendo el método para entrar al palacio. Me senté en la mesa. El problema no es entrar, dijo Yudai. Es lo que viene después. Controlar a los mercenarios. Junté mis manos y me incliné hacia adelante. Entonces, comencemos. Hirm. El daimyo levantó la vista de los papeles de su escritorio. Estaba terminando los últimos documentos que necesitaba firmar. Vio que Naomi lo miraba con impaciencia. Llevaba su kimono habitual, maquillaje incluido. Hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Sonrió. No era la sonrisa falsa que ambos sabían que tenía. No era la sonrisa amable que mostraba a sus sirvientes y camaradas. No, esta era la sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. La sonrisa que decía que había ganado. Que estaba a punto de arrebatarte la esperanza de las manos y destrozarla ante tus ojos. Naomi lo fulminó con la mirada. El mensaje era claro. Abrió la boca para llamar a sus guardias. Estaba paralizada. Incapaz de moverse. Su respiración era rígida y, ahora, rápida mientras el pánico se extendía por su pecho. ¿No puedes moverte? Hirm se recostó en su escritorio, juntando las manos y sonriendo. Escuché que era así. Miró a la derecha. Naomi movió los ojos, la única parte de su cuerpo que podía mover. La pared vacía se onduló y parpadeó. Aparecieron 3 figuras. Naomi habría maldecido si hubiera podido. La figura principal avanzó con las manos metidas en los bolsillos. Asintió a Hirm y centró su atención en Naomi. Una sonrisa también se dibujó en el rostro de este hombre.
Era una sonrisa de satisfacción, de ira. ¿No esperabas volver a verme, Naomi? Se pasó una mano por el pelo blanco. De verdad, pensé que había muerto cuando me apuñalaste en el pecho. Por suerte, pude armarme de valor para ayudar. Anduve por ahí hablando con gente. Convenciéndola. Sus ojos rojos brillaron de ira, de venganza. Y entonces volví mi atención a ti. No diré que no disfrutaré esto. Diré que no seré yo quien lo haga. Se giró hacia las otras dos figuras, ambos hombres, con máscaras. O sea, si pudieras. El hombre con el kanji rojo en su máscara avanzó. Se colocó frente a Naomi, mirándola. Se miraron fijamente. A Naomi le tembló la mandíbula. Parecía que estaba gritando. Su garganta tembló con fuerza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se le dilataron los ojos. Finalmente, la presión que le sostenía la boca debió de desaparecer, pues por fin pudo gritar de dolor. Gir arqueó una ceja. ¿Un poco excesivo? El líder se encogió de hombros. Ya he instalado sellos silenciadores. Nadie nos oirá ni nos detectará si no queremos. Hubo una pausa mientras los gritos y súplicas de Naomi llenaban la habitación. Gir quería tararear. Había esperado tanto tiempo este momento. Me sorprende, dijo Gir. No usaste a Eiji. Oh, él quería venir. Pero teníamos otros planes. ¿Cuáles son para, jefe? Corrigió. Mi nombre en clave es jefe. Gir asintió, sin dudarlo. ¿Qué planes tienes, jefe? Sencillo, dijo. ¿Quieres recuperar Mizu? Conviértete en daimyo de nuevo. Quiero que lideres a los mercenarios. Lidera a tu gente. Gir sonrió. Naomi finalmente se desplomó en el suelo. Temblaba, se estremecía y babeaba ligeramente. El sudor le cubría la frente y respiraba con dificultad. El jefe se volvió hacia Aka. ¿Ya está? No queda nada por extraer. Escribiré lo que he aprendido. ¿Sabes? Preguntó el jefe. Nunca entiendo cómo lo haces. Aka se encogió de hombros. Acabo de crear un genjutsu. El otro enmascarado intervino. Entonces simplemente le pedimos a la persona que diga lo que queremos saber, mientras la convencemos. El jefe asintió en señal de agradecimiento. Buena solución. Mátala y deshazte del cuerpo. El jefe hizo una pausa. Afuera, por favor. No quiero manchar el suelo. Girma sintió en agradecimiento. Observó cómo Aka se arrodillaba ante Naomi. Aka agarró el cuerpo y desapareció. El jefe se volvió hacia el daimyo. ¿Entonces? Girm se puso de pie. La energía le inundó los huesos. Por fin había llegado su hora. El perro por fin se convertiría en el lobo que estaba destinado a ser. No olvidaré esta deuda, Toki. Toki sonrió. Lo sé. Pero primero atendamos los asuntos. Hubo una pausa. Toki apoyó la mano en el escritorio del daimyo. Girm notó que le temblaba la mano, que sus hombros se tensaban y que una pequeña mueca se dibujaba en su rostro. ¿Estás bien? Preguntó Girm. No era apropiado que un hombre de su habilidad se viera obstaculizado. Toki asintió, respirando hondo. Solo son las secuelas del veneno. Todavía me estoy recuperando. Esbozó una débil sonrisa. Girm reevaluaba al hombre que tenía delante. Poseía cierta fuerza. Era ciertamente imprudente, hasta el punto de ser ignorante y arrogante. Había quedado atrapado en las redes de Naomi, pero tenía la habilidad de librarse de ellas. Eso era digno de respeto. El daimyo del agua rodeó su escritorio. Le hizo un gesto a Toki. Ahora, debo ocuparme de mi ropa. Toki sonrió y señaló con las manos una mesa a un lado. Su vieja túnica estaba sobre ella. Eiji la mandó restaurar antes de venir aquí. Toki sonrió. Eiji. Un hombre leal. Un buen hombre. Una de sus mejores decisiones fue irse del pueblo escondido con él. Por cierto, Hirm-sama preguntó Toki. ¿Conoce a Kurono Rae? Un destello cruzó los ojos de Girm. Una cara ceñuda, una boca burlancia, pero siempre había respeto en su tono, aunque no el habitual. Era un cambio de aires refrescante, y su ramen tampoco estaba tan mal. Girm parpadeó lentamente. Era un nombre que no había oído en mucho tiempo. Sí. Girm miró a Toki a los ojos. Era obvio que Toki había estado interesado en Rae después de ir a la aldea de Eiji. Aún así, no le parecía un tema fácil. Conocía a Rae desde hacía años, especialmente en sus primeros días en el trono. ¿Entonces sabes que ella cuidó de Meiterumi? Preguntó Toki. Girm rió entre dientes. A eso se refería. No te preocupes por mi lealtad. Girm se cruzó de brazos.
Voy a llevar a cabo la caída de Yagura. Pero arrancaré a mi pueblo de sus manos ensangrentadas y lo levantaré de la opresión con la que lo sofoca. Toki sonrió. Por supuesto, Daimyo Hirm-sama. Hirm caminó hacia su ropa. Sus pasos eran como olas rompiendo contra la costa. Era como un tsunami alcanzando su punto máximo. Hirm agarró su tocado ceremonial y su abrigo. Se los puso y se dirigió a la puerta. Tenía los hombros erguidos, la cabeza alta y un paso firme. Él dirigiría su país. Yudai, ¿qué hacemos con quienes decidieron no convertirse? Preguntó Yudai, mirando a los demás miembros de la mesa. Podríamos enviarlos, dijo Daimyo Hiro. Yudai observó al hombre. Era famoso como el lobo de Mizu. Despiadado y astuto. Finalmente había recuperado la compostura tras asesinar a Naomi. El plan de Mei era simple. Entregarle un sello de invocación a Hirm. Atraparlo a solas con Naomi. Y luego matarla. Esa era la parte fácil. Lo más difícil era convencer a los mercenarios de Naomi para que siguieran a Hirm. Hirm era una fuerza de la naturaleza y un hombre carismático. Se abrió paso entre los mercenarios rebeldes y los puso en su lugar. Reunió a la gente e infundió esperanza en sus ojos. Yuda ya había presenciado el discurso entre la multitud. Hirm era muy carismático. Reunió a los mercenarios y les dio una causa, además de dinero. Reunió a sus ciudadanos y les ofreció esperanza, además de trabajo. Era una situación beneficiosa para ambas partes. Mientras sean leales a Naomi, deberíamos matarlos. El demonio de ojos rojos. Este hombre había estado al lado de Hirm durante el intercambio de poder. Yudai se sintió tenso. No esperaba que este hombre fuera tan despiadado. Mei se tocó los labios. ¿Por qué, Toki? Logística. Se encogió de hombros. Es un desperdicio de personal protegerlos. Un desperdicio de espacio en las embarcaciones para transportarlos. Perderíamos tiempo encarcelándolos, cuando podríamos encarcelar objetivos más prioritarios. Son un equipaje inútil. Hizo una pausa. Peor aún, son un equipaje que puede hacernos daño. Eiji, el hombre de confianza del daimyo, intervino desde su posición detrás del daimyo. ¿Logística? Su voz denotaba escepticismo. ¿Hablas de logística cuando se trata de vidas? Los ojos rojos brillaron al ver a Eiji. Hablo de logística cuando se trata de guerra. No se trata de vidas. Se trata de números. El daimyo levantó la mano, silenciando a ambos bandos. Eiji. La voz del hombre, como un hacha retumbando en la grava, detuvo a Eiji en seco. No nos interrumpas. Disculpas, mi señor. Eiji hizo una profunda reverencia y dio un paso atrás. El daimyo se volvió hacia Toki. Sus ojos, igualmente penetrantes, se encontraron con los rojos. Si bien entiendo lo que quieres decir, retumbó el daimyo. Siguen siendo ciudadanos de mi país. No tomes sus vidas a la ligera. Toki asintió. Por supuesto. Entonces te cederé este asunto. Yudai se reclinó en su silla. Toki se dobló con facilidad. ¿Era una prueba de Toki? Intentaba ver cómo actuaría el daimyo. Encajaba con la personalidad del hombre. Siendo honesto, no sabía mucho sobre Toki. Parecía una buena persona. No encajaba con la personalidad de un civil, y mucho menos con la de un shinobi. Era una paradoja a ojos de Yudai. A medio camino entre un civil y un líder de guerra. A veces, manejaba las cosas con fría lógica, pero, en otras ocasiones, se dejaba guiar por la emoción. Pero, esa emoción. Yudai desvió la mirada hacia su derecha, más allá de Mei, hacia su sobrina. Estaba de pie junto a Zabuza, el hombre de las 7 espadas antiguas. Tendría una larga conversación con él más tarde. Pero estaba contento. Parecía haberla cuidado y entrenado bastante bien. Él y Ako habían hablado mucho. Hablaron de muchas cosas. El asesinato de su hermana por parte de su padre, su abandono, su tiempo entrenando con Zabuza y, por supuesto, trabajando con Toki. Parecía comprenderlo bien, pues había trabajado con él durante varios años. Había sido cortés en su primer encuentro y los había tratado como iguales. Aku hablaba de él con respeto y lealtad. Era algo que veía en Aku. Lealtad a Toki Nakamaru. Algo en Toki la inspiraba. Pero tenía que admitirlo. Toki también lo había inspirado. Yudai sentía rabia en su interior, sí. Sentía el deseo ardiente de ver la cabeza de Yugaru en una pica, sí. Pero miraba a su gente, a su ciudad, y deseaba que creciera. Antes de que Toki se bajara del barco de Akio, solo se había expandido por necesidad. Acogía a gente como él, solo porque era lo correcto.
Ignoró al resto de Mizu por miedo, y ahora se daba cuenta de su insensatez. Había sido miope ante el sufrimiento de Mizu. Yudai quería cambiar eso. Pasemos al tema del transporte, continuó Toki. Se reclinó en su silla. Repartiré varios pergaminos grandes de almacenamiento. Puso un pergamino de muestra sobre la mesa. El sello estará grabado en cada mensajero, así que si lo pierden o son interceptados, no se abrirá. Con esto, podemos reducir el número de transportadores simplemente aumentando la cantidad de contenedores de almacenamiento que llevan. Yuda ya sintió. Esto resolvió muchos problemas de seguridad y transporte de suministros. Normalmente, la norma Shinobi era usar caravanas, que solían estar fuertemente custodiadas. Era un desafío logístico asegurar que todos los kunai estuvieran bien afilados y entregados. Reducir el número de mensajeros afectó a otros aspectos, como la comunicación y la cantidad de soldados disponibles. Podían convertir a los mensajeros en exploradores. ¿Seguridad?, preguntó Mei. Supongo que no serán mensajeros individuales. Toki se encogió de hombros. Pensaba en equipos estándar de 4. Mei se recostó. Muy bien, podemos resolver esto. ¿Por qué no usas tu técnica de invocación?, interrumpió el daimyo. ¿Sería más fácil transportar un sello?, negó con la cabeza. Tendríamos que mejorar cada uno de los suministros con chakra para equilibrar él, hizo una pausa y suspiró. Sería más problemático de lo que vale. Y tardaría demasiado en montarse y desmontarse. Yudai reprimió una risita. A veces, olvidaba que el hombre era un maestro de focas. Incluso a veces olvidaba que era un civil. Yudai se aclaró la garganta. También podemos usar esto en nuestros barcos. Yudai asintió al daimyo, quien asintió en señal de acuerdo. Esto nos permitirá convertir los transportes de suministros en transporte de soldados. Toki asintió. Tendremos que encontrar la manera de enviar mensajeros eficazmente y resolver la comunicación a larga distancia. Toki se puso rígido y las venas de su cuello comenzaron a latir visiblemente. Mei se inclinó hacia adelante y Yudai vio un destello de preocupación en su rostro. Yudai sabía lo que estaba pasando. Las secuelas del regalo de despedida de Naomi. Toki tosió levemente. Disculpen. Toki tomó su té y bebió lentamente. Los líderes de la mesa ignoraron el ligero temblor de su mano. Tras unos segundos, Toki continuó. En resumen, creo que todo se reducirá a qué fortalezas tomemos primero y podremos abrirnos paso a través de las aldeas que hemos establecido. Hirm parpadeó. ¿Qué aldeas tienes bajo tu control? Toki sonrió con picardía. Hasta Shimonoseki. Yudai no pudo evitarlo. Se rió a carcajadas. Por Dios. Este hombre estaba preparado. Había llegado hasta el jardín delantero de la casa de Yudai y los había arrastrado a la rebelión de Mei. Muy bien, sonrió Yudai. Supongo que permitirán la ocupación de nuestras tropas. Y también información sobre el enemigo, continuó Toki. Siempre y cuando les demos pruebas suficientes, estamos con Mei y les mostremos esto. Toki sacó un papel. Estaba escrito en kanji simple para jefe. Hirm se inclinó hacia adelante. HMPH. ¿Hay algo más que nos estés ocultando? ¿Mi afición por el té?, preguntó Toki encogiéndose de hombros. Aparte de eso, creo que eso es prácticamente todo. Yudai entrecerró los ojos. No lo podía creer. Era imposible que no estuviera ocultando algo más. Todos sabían que, al final, todo se reducía a luchar contra Yagura. Toki no era de los que olvidaban eso o no lo planeaban. Toki se recostó en su silla una vez más. Bueno, si ya terminamos con ese punto del orden del día, hablemos de divisiones y fuerzas. Estoy de acuerdo. Mei asintió, mirando a Yudai y al daimyo. Hablaremos de nuestras 3 divisiones, 4, interrumpió Toki. El silencio llenó la sala. Todos miraron fijamente al hombre de pelo blanco. Se inclinó hacia adelante. Quiero hombres de cada una de sus divisiones. Solo 3 de cada una. Iré con ellos y mi guardia. Toki hizo un gesto a los 4 guardias enmascarados que estaban detrás de él. Para realizar algunas operaciones. ¿Hacer qué?, preguntó Mei. Su voz sonaba tensa. Había algo extraño en esta situación. Obviamente no se lo esperaba. Rayos, Yudai no se lo esperaba. Pensó que Toki no se metería en la guerra. Ya había hecho bastante con organizar esto. Toki sonrió amablemente. ¿Qué más? Matar gente. Toki se levantó y terminó su taza de té. Envía a tus hombres al cuartel. Los miró a cada uno. Me los llevo y me voy.
Por ahora, voy a echarme una siesta, dijo con un guiño. Yuda ya sintió y observó a Toki salir de la sala de reuniones. No lo culpaba por irse temprano. Vio que le temblaban las piernas y los brazos. Pero, ir a la batalla con ese cuerpo, era entrega y era suicida. Un aliado demasiado entusiasta, rugió Hirm. Miró a Mei. ¿Qué hiciste para que se comprometiera tanto? Mei guardó silencio un momento. Su rostro era de piedra. Estaba frío, silencioso e inmóvil. Miró lentamente a Hirm y negó con la cabeza. La verdad es que no lo sé. Yudai suspiró. Él tampoco. Pero no rechazarían la ayuda. Solo esperaba que no le costara demasiado a Toki. Pero quizá ya le había costado. Espinilla esperó a que Toki terminara de ponerse el traje. Estaba dentro de la tienda con su hermano mayor, su comandante en esta guerra. Ignoró cómo su hermano se tambaleaba al levantarse de la cama con ojeras. Ignoró el temblor en sus extremidades. Ignoró la cicatriz en el pecho de Toki y su respiración dificultosa. En cambio, Shin ayudó a su hermano a levantarse. En cambio, sacó la medicina de Toki, recetada por Tsunade. En cambio, intentó calmar el fuego y la rabia que sentía en su interior. Sabía que Itachi y Shisui habían lidiado con esa zorra. Se habían tomado su tiempo con ella. Shin contuvo un suspiro mientras observaba a Toki mirarse en el espejo. Su hermano tenía un pie en la tumba y el otro en un pantano. Shin, sinceramente, no entendía por qué había decidido liderar un batallón. Lo había hablado, se lo había informado a todos. Pero incluso viéndolo desarrollarse y tomar forma, Shin seguía sin entender por qué lo hacía. Toki no tenía experiencia en combate. No tenía experiencia en la guerra. Cuando discutió esto anoche, Toki simplemente se rió. Reunió a todos después de cenar y les explicó su plan. La principal tarea de este escuadrón era hostigar y subvertir a las fuerzas de Yagura. Lo describió como tácticas de ataque relámpago. Su único objetivo era frenar a las fuerzas shinobi o debilitar sus fortalezas. Si se presentaba la ocasión, si se requería un combate directo, no se acobardarían. Toki dijo que era necesario. Al parecer, Toki había hablado con Jiraiya sobre las tácticas de la guerra anterior. Durante sus reuniones nocturnas, hablaban de estrategias de guerra y qué aprender de ellas. A Toki le interesaba la ausencia de tácticas de ataque relámpago. Jiraiya había dicho que, en aquel entonces, las fuerzas estaban demasiado dispersas como para dividirse en pequeñas divisiones y hostigar. La mayoría de los intentos habían resultado en la eliminación total de escuadrones, debido a la falta de fuerzas o a la desigualdad de condiciones. Toki dijo que podía nivelar el campo de juego a su favor, cada vez. ¿Ya están aquí? Shin parpadeó 2 veces y vio que Toki se había recuperado. Sí, Nii-san, dijo Shin. Sai le había informado mediante una serpiente de tinta. A Shin no le preocupaban los oyentes. Los sellos de Toki eran absolutos. Solo Jiraiya u otro maestro de sellos tenían la oportunidad de romperlos. Toki asintió. Bien. Toki respiró hondo. ¿Por qué? Exclamó Shin. Se reprendió de inmediato. No debería cuestionar a Toki en ese momento. Solo generaría dudas. Toki lo miró fijamente un instante. Shin sintió que se marchitaba bajo los ojos rojos. Shin sintió una mano familiar en su hombro y un suave apretón. Muchas razones, sonrió Toki. Pero una lección para ti. Nunca dejes pasar la responsabilidad por fácil que sea. Si aceptas una tarea, por grande o pequeña que sea, hiciste una promesa. Shin asintió, memorizando las palabras. Las entendía. Entendía lo que Toki intentaba decir. Pero no entendía cómo se aplicaban a esta situación. Toki regresó a la entrada de la tienda. Toki se transformó, se derritió y se desvaneció. El jefe lo reemplazó. Mascarilla. Shin se colocó la máscara y aclaró su mente. Listo, dijo Blade. El jefe asintió y cruzó la entrada de la tienda, desactivando los sellos al hacerlo. Blade lo siguió en silencio. Las divisiones se formaban rápidamente. Mucha gente corría de un lado a otro, algunos en grupos, otros con provisiones y otros con armas. El aire estaba cargado de humo proveniente de los herreros que forjaban kunais y katanas. Las tiendas se graparon apresuradamente al suelo para acomodar a las nuevas fuerzas. Boss había llevado la tienda cerca del centro de mando, pero también a un lado. Quería llamar la atención lo menos posible. Fuera de la tienda estaban las fuerzas que conformarían este escuadrón. Blade los observó. Kuro y Aka estaban juntos a la izquierda. Kuro estaba sentado encima de una serie de cajas con suministros asignados a ellos.
Aka estaba en posición de descanso, observando a los recién llegados. Ink estaba sentado a la derecha, con el libro en la mano, dibujando. Dibujaba en su libro imágenes de los recién llegados. Blaine notó que Ink también había anotado descripciones y una copia de sus expedientes. Finalmente, estaban los 9 miembros enviados por las otras 3 divisiones. Blade reconoció de inmediato a Suigetsu y Mangetsu. Estaban sentados en una pequeña caja, afilando sus espadas. Había hablado bastante con los 2 hermanos de cabello blanco durante sus visitas a Iwakuni. Estaba interesado en su grupo, los nuevos 7 espadachines. Eran un dúo excepcional y prodigios por derecho propio. Suigetsu empuñaba una gran cuchilla, que recordaba a Zabuza. Mangetsu, por otro lado, empuñaba una de las espadas legendarias, la Iramekarei. Blade estaba realmente sorprendido de que Yudai los hubiera enviado a esta división. Blade pensaba que la división de Yudai era la que más necesitaba refuerzos, pero cuanto más lo pensaba, más lógico era. Desde una perspectiva psicológica, Yudai estaba agradecido con el jefe. Obviamente, era una muestra de bondad, ¿verdad? La última integrante que Yudai envió era una usuaria de Kekkei Genkai. Yudai se había comprometido de verdad con la división de Toki. Tenía el cabello negro recogido en una coleta. Tenía la piel pálida y probablemente tenía la edad de Boss. Tenía un botiquín de campaña abierto y revisaba los suministros médicos que contenía. Blade supo que tenía un Kekkei Genkai por lo que percibió. No percibió chakra de ella. Suigetsu, Mangetsu, asintió el jefe a cada uno. El jefe se giró hacia la chica. Ella hizo una pausa en sus preparativos y levantó la vista. Mi nombre es Asuka, su voz era monótona y lenta. El jefe asintió. ¿Tienes un Kekkei Genkai? Asuka asintió lentamente. Se movía con metódica y cuidado. Parecía extremadamente antinatural, pero también parecía que ni siquiera se había dado cuenta. Evito que el chakra se escape. Como en las firmas de chakra. El jefe hizo un gesto con la mano hacia Aka. Aka se acercó al jefe. Asuka asintió. Aka se inclinó y le susurró algo al oído. El jefe asintió y luego se volvió hacia Asuka. ¿Es solo para ti o puedes ampliarlo? Asuka se encogió de hombros lentamente. Puedo recorrer 10 metros. Pero no puedo moverme mientras lo hago. ¿Entonces puedes usar chakra? Preguntó el jefe. Asuka negó con la cabeza. No. El jefe miró el botiquín. Pero sigues siendo un médico entrenado. Asuka asintió. Bien. El jefe sonrió y se volvió hacia los demás reclutas. Los 3 enviados por el daimyo eran interesantes. 2 de ellos también parecían hermanos. Tenían el pelo largo y despeinado, y respiradores. Tenían grandes garras metálicas en manos opuestas. Había algunas diferencias. El hermano de la izquierda tenía un cuerno en la diadema, en lugar de 2 como el otro. Además, Blade vio una cadena atada a la cadera del hermano de la derecha. Boss les hizo un gesto con la cabeza. ¿Sus nombres? El del cuerno respondió por ellos. Me llamo Gozu y este es mi hermano Meizu. ¿Especialidad? Continuó el jefe. Combate cuerpo a cuerpo. Asesinato, respondió Meizu. El jefe asintió de nuevo y miró al último miembro de los reclutas del daimyo. Era calvo, alto, musculoso y tenía muchas cicatrices en las manos. Vestía un chaleco negro grande y botas pesadas. El hombre se encogió de hombros. Soy Nori. Uso jutsu de tierra, dijo con sencillez. Su voz era extremadamente grave. ¿Qué tan hábil eres con ellos? Preguntó Boss. Boss le hizo un gesto a Ink. Ink se levantó rápidamente y se colocó junto a Boss. Boss tocó algo en la página de Ink y señaló hacia el cuartel de Mei. Ink asintió y salió corriendo. Nori se encogió de hombros. Soy el mejor aquí. El jefe arqueó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Se giró hacia el trío final. Parecía que Mei también se había unido al grupo del jefe. El hombre de la derecha era de estatura promedio, cabello castaño claro, complexión atlética, llevaba varios kunais atados y gafas protectoras alrededor del cuello. Las gafas, obviamente, servían para ocultar sus ojos, que tenían pupilas forzadas. La mujer a su lado era baja y tenía el cabello rojo intenso. Llevaba una vara larga con pesadas puntas de metal. Finalmente, un chico, de cabello negro y una chaqueta marrón desgastada, estaba de pie frente a ellos. Llevaba un hacha gigante a la espalda y una mirada penetrante. El chico asintió respetuosamente. Me llamo Ryo Kazuki. La voz de Ryo era tranquila y metódica. Este es Osamu. Señaló al hombre de las gafas protectoras.
Osamu asintió cortésmente. Y esta es Kimiko. La chica sonrió con picardía. Soy especialista en combate cuerpo a cuerpo. Kazuki golpeó su hacha de batalla. Osamu dio un paso al frente. Mi Kekkei Genkai me permite proyectarme hacia adelante. Puedo ver a grandes distancias, pero tengo algunas limitaciones. El jefe sonrió mientras escuchaba a Osamu. Lo discutiremos luego. Se giró hacia el último miembro. Kimiko seguía sonriendo. Mato gente. Bastante sencillo, dijo el jefe. Se giró hacia el resto del grupo. Muy bien, ¿saben todos el propósito de este grupo? Hubo un momento de silencio antes de que Kazuki respondiera. Infiltrarse tras las líneas enemigas. Matar a todos los que se pueda. El jefe se encogió de hombros. Casi. Es más bien una interrupción de operaciones. Nos moveremos para sabotear y obstaculizar objetivos clave. Ya sea interrumpiendo las líneas de suministro, matando comandantes, envenenando comida, lo básico, dijo Nori. El jefe asintió. Sí. Lo básico. Entonces, ¿por qué un grupo tan pequeño? Preguntó Gozu. Miró a cada uno de los miembros del grupo. No importa lo buenos que seamos. Necesitamos más gente cuando están atrincherados en una base. A menos que sea una misión suicida. No cuestiones tú, empezó Kazuki. El jefe levantó la mano, deteniendo al chico. No. La pregunta es válida. Y quiero que todos compartan sus opiniones. El jefe los miró a todos a los ojos. No me sirven los soldados desconsiderados. Se volvió hacia Gozu. Nunca los enviaré a la batalla sin una ventaja. Si no la hay, la crearé. ¿Crear? Preguntó Nori. Es un maestro de focas, respondió Suigetsu por el jefe. Las actitudes y expresiones de los nuevos reclutas cambiaron de inmediato. Todos miraban al jefe con un poco más de respeto y temor. El jefe se rascó la cabeza y suspiró. Mira. Podemos hablar de eso luego. El jefe hizo un gesto con la mano hacia Blade y el resto de su guardia. Blade caminó junto al jefe y esperó pacientemente. Ellos son Aka, Kuro, Blade y Blade sintió a Ink Shun-Sin junto a él. Ink, terminó el jefe. Primero podemos conocer todas las habilidades de cada uno. Sin embargo, el jefe miró a Ink. Ink asintió lentamente, extendiendo un pequeño pergamino. El jefe lo dejó en el suelo y lo abrió. Dentro había un sello ya pintado. El jefe miró a sus soldados. Coloca aquí todas tus diademas, marcas, bandas y cualquier cosa que pueda identificarte como miembro de Mizu. El aire se quedó quieto. Nadie se atrevió a moverse. Hubo una pequeña exhalación, un cambio de peso. Asuka dio un paso adelante. Si me lo permite. El jefe asintió. ¿Por qué estamos dejando de lado lo único que nos etiqueta como la rebelión? Porque sí, dijo el jefe. Como probablemente te puedas imaginar. Nosotros, señaló a Blade y a los demás. No somos de Mizu. No tenemos afiliación. Todo lo que hacemos. Todo lo que logramos. Todos en este grupo, no existe. El jefe se juntó las manos a la espalda. No obtendrán ninguna gloria. No recibirán elogios. Solo lucharán y seguirán mis órdenes. A cambio, veré la caída de Yagura. La respuesta fue inmediata. Me basta, exclamó Kimiko con una carcajada. Se quitó la diadema rápidamente. Caminó con paso rápido hacia el pergamino y se arrodilló. Blaine notó que colocó la diadema sobre el pergamino con sumo cuidado. La manipuló como si fuera una frágil escultura. Descansó suavemente sobre el pergamino. Un pequeño pulso de chakra brotó del pergamino y la diadema desapareció. El jefe asintió. Gracias. Un silencio conmovedor llenó el aire. Todos comprendieron lo que acababa de hacer. La lealtad y la confianza no se otorgaban fácilmente. Blade observó cómo los demás reclutas avanzaban lentamente. Depositaron sus diademas como flores en un funeral ante Boss. Boss asentía, los miraba a los ojos y les agradecía. Blaine no ignoró la importancia de la acción. Nunca se había convertido en un verdadero Shinboi. Nunca supo lo que era dedicarse a una aldea, a un país. Solo tenía a su familia y daría lo que fuera por ella. Supuso que la diadema para ellos era una conexión con su familia. Cuando todos volvieron a sus posiciones, el jefe hizo un gesto hacia Ink. Ink sacó un pergamino más grande y lo desenrolló. Una hermosa escritura de sello cubría el papel. Blade siempre había considerado el trabajo del jefe como arte. La forma en que las líneas se conectaban, giraban de una forma inimaginable. Naruto siempre decía que el trabajo del jefe era súper complejo.
Naruto siempre lo describía como una máquina compleja, y como cada parte de su arte estaba perfectamente optimizada. Blade, sinceramente, dejó a Naruto en blanco cuando su hermano menor decidió hablar de tecnicismos. Pero Blade captó la idea general. El jefe puso su mano sobre el hombro de Ink. Ink atravesó varios sellos manuales y la tinta del pergamino tomó forma. Se concentró y se convirtió en un remolino. El jefe se inclinó y puso su mano sobre él. Inmediatamente, 9 líneas de tinta salieron disparadas y se adhirieron a los otros 9 miembros. Blaine notó que muchos tuvieron que contener sus reflejos. Algunos observaban con interés y otros con miedo cómo la tinta corría por sus brazos, formando sellos. Algunos transeúntes miraban con curiosidad, pero pronto apartaron la mirada con miedo. Se alejaron rápidamente, murmurando en voz baja. Onjog. Cuando las líneas de tinta se desvanecieron y los sellos permanecieron, el jefe cerró el pergamino y se incorporó. Envuélvelos y escóndelos. Tendrán ciertas funciones que podremos usar. ¿Cómo? Kazuki miró su brazo con interés. Ahora pueden rastrearse espacialmente. Sin necesidad de activar su chakra para percibirse mutuamente. También se comunican silenciosamente leyendo las vibraciones de su garganta. El jefe metió la mano izquierda en el bolsillo. Se la llevó a la garganta. Blade sintió vibrar la mandíbula y los huesos internos. ¿Me oyen? Blade contuvo la risa al observar las reacciones de los demás. Muchos shinobi se quedaron atónitos, sorprendidos, y otros dieron un pequeño respingo. Pero no lo uses muy a menudo, dijo el jefe. Consume algo de chakra. El jefe metió la mano en el bolsillo. Blade observó la mano temblorosa. Ahora. Suspiró el jefe. También permite invocar de mí a ti, y de ti a mí. Es una vía de doble sentido. Así nos moveremos rápido y sigilosamente. El jefe parpadeó. Ah, y en el campo llámame jefe, olvídate de mencionarlo. Nori asintió. Es una buena herramienta para nosotros. Meizu intervino. Jefe, dijo lentamente, como si estuviera probando la palabra. ¿Cuál es nuestro primer objetivo? El jefe sonrió. Llegaremos a Nagasaki luchando.